Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y os traigo la configuración de Radahn. Sí, estamos hablando de la configuración de la bestia de Radahn, el personaje de Elden Ring, el boss, uno de los bosses que hay, que se especializa en hacer magias de gravedad y espadazos. Pues bien, vamos a traeros una configuración que sirve en alertas de vanguardia en Gran Maestro, donde nuestra espada hará un daño ridículo, atraeremos a los enemigos para debilitarlos y con la espada los remataremos. Mucho daño, muchas desventajas de vacío y muchísima curación y supervivencia. Así que prepararos para una increíble configuración. Para esta increíble combinación vamos a ir con Caminante del Vacío, su clase de vacío de los hechiceros. Importante, Bomba Nova, Cataclismo, es lenta, hace mucho daño, pero para jugar como Radahn vamos a ir con Bomba Nova Vórtice, que como dice el nombre crea un vórtice cuando explota. Tened en cuenta que esta Bomba Nova no persigue a los enemigos, así que cuidado donde la lanzáis. Vamos a ir con la granada vórtice, por fin una configuración de granada vórtice, y vamos a ir con dos cositas. Primero de todo, acelerador del caos, cargar nuestra granada va a hacer que nuestra granada vórtice sea más grande y atraiga a los enemigos como un agujero negro. Por fin lo han arreglado. Y ahora alimenta el vacío, nos va a dar, matando enemigos con habilidades, devorar. Lo cual, si no lo sabéis, devorar nos da energía de granada y curación cuando matamos enemigos. La energía de granada va bastante bien. Fragmentos, eco de expulsión, matar enemigos con habilidades hace que exploten, es daño extra. Eco de vestigios, los efectos de la granada duran más tiempo, es decir, la granada tiene un vórtice durante más tiempo. Eco de cosecha, matar enemigos debilitados, crea orbes de poder y brechas de vacío. Debilitaremos cargando la granada gracias a nuestro exótico y nuestras armas. Y eco de inanición, recoger brechas de vacío, orbes de poder nos va a dar devorar para seguir haciendo combos exageradamente. ¿Qué armas vamos a llevar? Primera de todo, el exótico Garra Oscura. ¿Una configuración de Garra Oscura? ¿Qué me estás contando? Vale, esta espada nadie la usaba. Bueno, algún jugador la usaba, es muy guapa. Lo que tiene esta espada es que cada dos bajas que hagamos nos dan balas. Aparte, si no nos cambiamos la espada, esta espada cada vez va a cargarse más rápido, va a tener cada vez más defensa. Así que vamos a ser unos tanques cubriéndonos. Aparte, este arma se puede... El ataque pesado es lanzar un proyectil que se puede hacer incluso en el aire. Por cada carga de cuerpo a cuerpo podemos tirar dos ataques, ¿vale? Cada energía entera de cuerpo a cuerpo nos da dos ataques cargados. Cada uno consume 3 balas y suprime a los enemigos. Aparte, cuando vayamos a enseñaros cómo se juega con la Will, veréis una cosita guay que se puede hacer con la espada. Si tenéis el catalizador, hacer daño a enemigos con desventajas de vacío aumenta el daño de este arma durante unos instantes. Es decir, que si metemos volatilidad, metemos debilitamiento y estos efectos como supresión, vamos a hacer más daño con nuestra espada a los enemigos. Por eso el catalizador va a venir bastante bien. Fuera de eso, os voy a recomendar, por ejemplo, un fusión. A mí me gusta este fusión de la mazmorra de huésped vespertino del espacio, básicamente, ya que hacer daño nos da energía de habilidad que esté más cerca de cargarse. Tiene mirada marchita, que apuntar durante un rato nos permite debilitar, y refuerzo repulsor, que matar enemigos con desventajas nos da sobre escudo. Tampoco haría mucha falta porque con el artefacto vamos a ganar sobre escudos super guay. Finalmente yo llevo el juramento ahorcado, se puede conseguir en acometida, en esa actividad que ponéis torretas y defendéis un objeto central. Punto de cascada va guay porque matáis los enemigos rápidamente, disparáis súper rápido y temblores cinéticos muy bueno para ayudar a romper esos antibarreras. ¿Qué vamos a llevar de set de armadura? Vamos a ir con dos piezas de recuerdo de Oryx. Para ello tenéis que hacer la incursión Caída del Rey y vais a ganar la ventaja de que matar enemigos de vida naranja o superior nos da más munición, básicamente más progreso, más energía de la barrita de municiones, tanto especial como pesada. Este set de armadura se puede conseguir muy sencillamente haciendo, como hemos comentado, la incursión de Caída del Rey. Dicho esto, también tenemos dos piezas de protector sabio de la mazmorra Equilibrio, ahora os la enseñaré, que golpes con la espada nos da energía de granada y de clase, y nos da energía adicional si vamos con las cuatro piezas, que no lo llevamos, así que nos da un poco igual. Para ello, la mazmorra básicamente se va a encontrar
en el planeta nuevo, desertores, básicamente podéis ir desde territorio sin ley, aunque para ir más cómodos vais a ir desde la pestaña mazmorras, y aquí tenéis equilibrio. Para conseguir el arma que os he comentado antes, la mazmorra es esta, huésped vespertino. Vale, no nos enrollamos más. ¿Qué llevamos en la armadura? Vamos a ir con el exótico de sujeciones de contraverso, ya que cargar la granada nos da resistencia al daño temporalmente y nos permite debilitar con la granada y ganar energía de granada al impactar. Así que sí, podemos debilitar con la granada fácilmente. Fuera de eso, nos vamos a centrar en toda la estadística de granada que podamos y, como siempre, 100 de super va a venir bien para cargarla rápido. Fuera de eso, os recomendaría estadística de armas. Vamos a ir con triple localizador de munición pesada. Si no os gusta llevar triple, dejad una, ¿vale? Aquí solo podéis hacer una cosa. O lleváis uno o lleváis tres. No llevéis dos porque sería un poco un mal gasto. Así que si no queréis llevar tres, solo queréis una, os recomiendo mucho llevar Resurgir de las Cenizas y Sifón de Energía de Vacío. Ahora vamos a ir en los brazos triple potencia de fuego sí o sí para generar orbes cada segundo. Con la granada, resistencia al daño cuerpo a cuerpo, amortiguador de aturdimiento y hoja lúcida para que la energía de la espada se cargue mucho más rápido o alguna resistencia. En las botas, 2 oleadas de armas de vacío y saqueador armónico o de vacío. Y por último, dilataciones temporales para que la carga de armadura dure más, incluso protección de proximidad me gusta mucho porque si estoy a punto de morir, según remate, me curaré con devorar porque seguramente lo tengamos activo y los enemigos no podrán matarnos. El artefacto que vamos a llevar es Diario del Cazador. ¿Por qué? Primero de todo tenemos sustrato de difusión de energía, daño gratis, tenemos resistencia de daño gratis. Sifón elemental, golpes finales con armas cinéticas o de vacío nos da brechas de vacío. Contra energía para un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Y aquí viene lo importante y más guay. Energía de la espada, matar enemigos rápidamente con una espada nos da energía de munición. No sé por qué le llamo energía de munición, pero os dan balas, para que nos entendamos. Nos va a dar hegemonía del vacío sobre escudos, matando enemigos debilitados, así que vamos a tener sobre escudos todo el rato. Por eso no hacía falta la perquesa del arma que os he dicho antes. Hoja argentea, si tenemos cargas de armadura, hacer daño con espada, gasta cargas de armadura para hacer más daño durante un tiempo. Aparte, abismo en expansión, hacemos más daño con las fuentes de vacío a enemigos debilitados. Impresionante. Estamos en el campo de tiro porque voy a explicaros cómo se juega con nuestra Radan Wild. O bueno, sí, se le puede llamar así. Bien, lo primero que tenéis que saber, nuestra granada, si la cargamos va a debilitar, es importante que lo sepamos. Si pegamos golpes con la espada, ganamos energía de granada. Bien, ¿cómo queremos hacer esto? Cuando veamos varios enemigos, vamos a querer tirar la granada más o menos en medio. Esto los atraerá y haremos el ataque pesado de nuestra espada. Ataque pesado es esto. Una cosa que tenéis que saber de la espada es que cuando tenemos toda la energía podemos gastar hasta 2 ataques pesados, gastando 3 balas cada uno. Este ataque se puede hacer en el aire incluso. Y una cosa que tenéis que saber, cuando gastamos toda la energía, a cambio de una bala, como si fuera un ataque normal, hace el mismo daño que un ataque normal, podemos atacar a distancia con la espada. Bastante bien. Bien, ¿cómo vamos a jugar? Normalmente vamos a ir a por los enemigos, como hemos dicho, vamos a tirar la granada cuando estén en medio. Y cuando estén bastante cerca, tiramos los cuerpo a cuerpo de la espada. Y de ahí jugamos agresivos. ¿Que no tenemos la energía de la granada? Pues vamos pegando con la espada y esto nos dará energía para tirar la siguiente granada. Vale, digamos que más o menos el dominio de la espada la tenemos. Como hemos dicho, os voy a recomendar ir con armas que puedan debilitar, porque debilitar es gloria con nuestra configuración. Así que, un arma que os recomiendo bastante es el fusión que os he dicho antes. Apuntamos un rato y al disparar debilitamos bastante bien porque vamos a generar brechas de vacío y orbes. Y aparte, este fusión va bien para generar energía de granada también. Aparte con devorar ganamos más energía de granada. Bueno, ya estáis viendo, bastante bien. Otra cosa que tenéis que saber, si vais con el explorador que yo voy a llevar, este explorador tiene una ventajita. Dispara lentito, pero si nosotros matamos a 2 enemigos rápidamente, va a disparar súper rápido, súper rápido. Dura muy poco, pero dispara súper rápido. Esto es todo lo que teníais que saber de la build, aunque
Cuando nos vayan a rodear y vengan un montón de enemigos con un campeón y quieran eliminarnos, vamos a tirar nuestra bomba nova, la cual va a venir muy bien, porque como estáis viendo, hace un vórtice que empieza a traerlos como el mismísimo Radahn. Y hace mucha destrucción. En todo caso, gran maestro, alerta de vanguardia. Somos solo 2, así que no creo que esto salga para muy adelante, pero oye, vamos a probarlo. Vamos a hacer así. Pum, pum, pum. Ahí está. Me he cambiado el arma, obviamente, para tener imparable, porque esto nos iba a ayudar bastante. Así que vamos a darle al campeón. Nos cubrimos un poco y rematamos. Ahí está. Vamos para adentro, compañero. Toma. Con la will de Radahn. Dios, cómo me flipa eso de poder atraer a los enemigos y luego darles con la espada. Está guapísimo. Y a por la bruja. Bruja que le voy a meter así con el ataque pesado de la espada. Hago así y hago pum, pum. Ahí está. Y aquí hay más. Aquí hay unos cuantos más. Pues toma, toma. Y pam, pam, pam. Vale, ahí está el compañero con el imparable. Vamos a debilitarle. Ahí lo hemos parado. Toma, 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 toma. Y... bueno, sí, lo he... bueno, no sé si he llegado a rematarle, ¿eh? Ahora tengo mis dudas. Vale, el compi va a ir por aquí. Y yo voy a ir por aquí para hacer... Y encima mi granada, que debilita también. Ay, ay, ay. Espectacular. Dios, cómo revienta. Te mola súper ya la mitad, ¿eh? Solo con eso. Vamos a hacer así un poquito, para que el compa también tenga enemigos debilitados. Pam, pam. Vale, cuidado, que tenemos que parar al imparable. Y ahí le damos. Pum, 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 pum. Debilitamos un poquito más. Y... vale, voy a parar al imparable otra vez. Pam, pam. Y lo matamos. Buena, compañero. Y nos queda la bruja esta por... bueno, esta bruja está remate. La vamos a rematar. Ahí está. Ahí está el compañero pegando a los de atrás. Yo tiro un poco aquí mis increíbles habilidades. Y... lo que decía, es que hay que tener cuidado. Es que revienta mucho la patata de bicho ese. Ahí está. Voy a cubrirme un poco por si vienen los disparos, que creo que están viniendo. A ver si puedo parar al campeón. ¿Dónde está el campeón? Es que lo malo es que el campeón se esconde ahí atrás. Ahí le puedo dar. Toma. Vamos a tirar esto por aquí y spamear disparos. Voy a intentar... ahí está, pararlo. Ahí está, buena. Es que este imparable es horrible, porque te mete un bolazo de esos. ¡Oh! Bolazos. Uf. Te mete un bolazo de esos y te mata. Pero bueno. Ahí tiramos otro espadazo volador. No está mal. Podemos darle a ese otra vez. ¡Buah! Otra cosa no, pero para reventar pajarracos, la verdad que va bastante bien esto, Pues podemos tirar una bomba por aquí, por ejemplo. Podemos tirar esto por aquí. Yo ya tengo el devorar, o sea que podría limpiar un poquito. Podríamos tirar otra granada por ahí, que creo que me he pasado y todo. Y rematamos. Vale, lo tenemos. Tenemos todas las balas. Nos colamos por aquí. Ahí está. Podemos colarnos por aquí también. Pam, 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 pam. Y... bueno, he desperdiciado eso, pero le damos a esa bruja. Y cuidado con el terror asfixiante que me mata. Uy, que me mata el terror asfixiante. Uf. Toma, toma. Vale, nos cubrimos. Que baje el terror, que baje el terror. Ayudamos al compañero con el imparable. Ahí está. Buenísima, sí señor. De momento estoy flipando, Hacemos así. Ahí está. Buena, buena, señor. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene el jefe. Que viene el jefe. Y a estos de aquí les voy a hacer esto de aquí. Toma.
Vamos a tirar una bomba nova aquí en el suelo para atraer a todos. Y una granada por aquí para debilitar. Ahí está. Buena. Podemos tirar otra granada por ahí. Necesitamos... Ah, mira, tengo balas, tengo balas. Pam, 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 pam. Ahí está. Pam, pam. Ataque pesado. Dios. Tened en cuenta que no llevamos el catalizador, ¿eh? No vamos con el catalizador. O sea, tenedlo en cuenta, ¿eh? Que el catalizador nos da bastante más daño para la espada. Va bien. Obviamente una granada ahí, que estos bichos se vayan para atrás un rato. Ahí está, a ver si puedo darle a ese pajarito. Nah, no he podido. ¡Oh! Nos han matado, compañero, todos los pajarracos. Por fin. Somos 3 jugadores, ahora sí que sí. Si alguno muere, somos unos cuantos más para impedirlo. Así que por esa parte, guay. Porque, qué mala suerte hemos tenido antes, ¿eh? Pero bueno, hemos llegado al jefe final ya. ¿Cómo pega el jefe este? Ahí está, fusionazo, fusionazo, fusionazo. Vamos a hacer un poco de daño con el cañón de mano. Y ahora, bomba nova por ahí. Ahí está. ¿Dónde crees que vas, enemigo? Pa, pa. Vale, este muerto. Ese muerto. O sea, por el jefe. Y reventamos al jefe. Ahí está. Vale, bien, bien, bien. Estamos bien. Vamos a ir a por estos enemigos. Ahí está. Matamos a esta bruja. Vamos a tirar aquí para debilitar. Ahí está el imparable. Bomba nova. Y no lo hemos comido con patatas. Ahí está, vale. Cuidado con el jefe. Le vamos dando con la espada. Voy a separarme un poco de los compañeros por si acaso. Y debilitamos al jefe otra vez. Debilitamos otra vez. Gastamos las balas. Ahí está. Y ahora fusión. Fusión. Granada. Fusión. Fusión. Y le tiro todo lo que tengo. Toma. Dios. Buenísima. El fashion de Radahn, azote de las estrellas. Estáis viendo lo guapo que queda. Es casi perfecto el diseño. Molaría un poco tono armadura en los brazos, pero por lo demás es casi perfecto. Vamos con tipo de cuerpo 1, que es más ancho, y los hombros son más grandes. El casco va a ser de temporada, ahí tenéis el símbolo por si buscáis en el archivo de temporadas que temporada es, que es protección edil, con el shader, sucesión de la nueva monarquía para dar el toque dorado de armadura, pelaje rojo y cuernos grises. Pasamos a los brazos, guanteletes leyenda inmortal se obtienen en una de las tiendas que hay en medio de la torre y debéis conseguir el sello de leyenda. Con el shader carmínica queda con pelaje, molaría que el brazo fuera dorado, pero buscamos pelaje. La pechera, igual que el casco, va a ser de temporada con brillo susurrante. Las botas van a ser de estandarte hierro, que van a ser recuerdos de hierro con el shader oasis biocromático para darle el toque oscuro y dorado a las botas. Y por último, realmente aquí voy con una banda distinta, banda constelación meridiana. Me gusta cómo queda con el shader brillo susurrante, da así un poco toque guay. Esto lo podéis cambiar si queréis. Quería darle un toque así como de azote de las estrellas. Pero realmente, si no os gusta mucho, podéis poner la típica banda de ancestros. Esta es la banda de Jin Sakai, de la colaboración con PlayStation. Y podéis poner algún shader que le quite los brillos como iniciador. Y así vais sin la banda. Pues espero que os haya gustado esta increíble build. Ya os digo que me ha encantado cómo ha quedado, tanto de fashion ha quedado casi perfecto, como de idea general de la configuración ha quedado casi perfecta. Obviamente Radahn tiene 2 espadas y obviamente algún detalle de la armadura no es igual, pero por lo demás yo le doy un 10. Decidme qué os ha parecido en comentarios, dadle un buen like si os ha gustado y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle Knuckle.